Apreciados hermanos en Cristo, una vez más vamos a abrir las Sagradas Escrituras para rescatar un tema que puede edificarnos espiritualmente estos días que tanta necesidad tenemos de la palabra, ya que no podemos reunirnos. Vamos a leer un versículo en el penúltimo libro de la Biblia, en la epístola de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Y voy a leer el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Es en relación a este personaje que vamos a examinar algo en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos a estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Que el Señor añada su rica bendición a la palabra suya. La contradicción de Coré. El tema en realidad
el tema abarca más bien este tema 2 capítulos. El capítulo 16, que registra la más formidable conspiración contra la autoridad de Moisés, que se menciona en el relato sagrado, rebelión que tuvo lugar poco después, y esto es interesante notar, hermanos, esta rebelión tuvo lugar poco después que fuera pronunciada la sentencia divina en cuanto a los 40 años que deberían errar por el desierto. Así se registra en Números el capítulo 14. Nosotros podemos volver las escrituras unas 2-3 hojas atrás y vemos Números capítulo 14, el verso 33. Dice allí: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Esta sentencia fue dada y, como decía, poco tiempo después ocurrió esta rebelión de Coré, Datán y Abiram. Sin duda, este movimiento sedicioso tuvo su origen en la reacción desesperada de los que por su incredulidad a la palabra de Dios debían morir en el desierto. Entonces se unieron a este estado de ánimo las falsas insinuaciones de quienes por ambición personal trataron de conseguir el apoyo de un séquito revoltoso. El juicio de Dios cayó sobre los rebeldes. El capítulo 17 nos revela los residuos de la contradicción de Coré. Las varas de los príncipes puestas junto con la de Aarón delante de Jehová, quien en el ejercicio soberano de su voluntad puso allí fin a toda controversia. Esto es lindo notar, que el Señor sigue sentado en el trono. Él, en el ejercicio de su soberana voluntad, puso fin a esta sedición, manteniendo a sus siervos Moisés y Aarón en el lugar que Él les había colocado. Esto nos debe hacer tener mucho cuidado, queridos hermanos. Puede decirse que en el capítulo 16 Dios defiende la causa de Moisés, y en el capítulo 17 de Números Dios defiende la causa de Aarón. Dice el versículo 2 que hemos leído en esta mañana. El versículo 2 dice así: príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. En el capítulo 1, versículo 16 de este mismo libro, se habla de estas personas como príncipes de las tribus de sus padres. Es decir, por la sabiduría, por la edad, por la experiencia de estos personajes, eran personas importantes, sumamente importantes. Eran consejeros que ayudaban y colaboraban. Algunos rabíes judíos han escrito diciendo que estos príncipes eran los mismos que en Egipto fueron castigados por los capataces de Faraón, como se lee en Éxodo capítulo 5, verso 14. Ahora se aprecia acá en el verso 3 el doble fin que perseguía esta conspiración. 1.
contra la supremacía civil de Moisés y el otro era contra la preeminencia sacerdotal de Aarón. Una parte de los conspiradores pertenecía a la tribu de Rubén. Coré era un descendiente de Coat. Sus sentimientos suponían, al parecer, que el sacerdocio le pertenecía a él y a su familia por derecho de nacimiento. Y en consecuencia, él mismo debería ser el sumo sacerdote, presentándose como el campeón de aquellas reclamaciones. Corea alistó enseguida un buen número en este cisma, en esta división, y facilitó este resultado el hecho de que los de Coat y de Rubén, si nosotros tomamos atención a la distribución de las carpas de las tribus en el desierto cuando acampaban, acampaban del mismo lado del tabernáculo que era levita. Ahora, Rubén, Coré más bien, era levita, primo hermano de Moisés y de Aarón, ya que Amram, padre de Moisés y de Aarón, e Ishar, el padre de Coré, eran hermanos. Eso podemos entender porque eso se desprende de la lectura de Éxodo capítulo 6, verso 18. Considerando la naturaleza de la conspiración y la posición de los que tomaron parte en ella, era importante que fuera cortada por medio de un juicio terrible y aleccionador. El salmista, recapitulando, mire esto, el salmista recapitulando la historia en el Salmo 106, escribe de la siguiente manera, el Salmo 106 y el versículo 16 y 18. Dice así, recapitulando la historia y lo ocurrido aquel día. Tuvieron envidia de Moisés, dice el Salmo 106, verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Fue fulminante la actitud de Dios para cortar a este movimiento sedicioso que estaba levantándose contra la autoridad y la institución divina. Eso le dijo en el verso 10 Moisés a Coré, en este capítulo 10, verso 16. ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Moisés podía percibir que la intención de Coré era ser el sumo sacerdote. Esa era su pretensión. Pusieron, en otras palabras, con esta sedición, pusieron en discusión algo que era una institución divina y que constituía un honor que nadie podía tomar para sí. Dice en Hebreos capítulo 5, verso 4, esta honra, dice, nadie puede tomarla sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Claramente establece la Escritura. Bajo la dispensación actual de la gracia, tal sacerdocio ha sido abolido. Y todos los cristianos, todos los creyentes, constituimos un pueblo santo y un real sacerdocio, dice en 1 Pedro 2:9. Sin embargo, eso no significa que todos los hombres, todos los varones en una iglesia se hallen calificados para desempeñar las funciones de guías o de enseñadores.
eso se nota muy a menudo, este espíritu de rebelión contra el orden divinamente constituido. No dejes, hermano querido, que el gusano de la envidia, que la pretensión de tu naturaleza vieja quiera ocupar un lugar que el Espíritu Santo no te asigna en la iglesia. Para que un hermano sea reconocido como anciano, como un guía espiritual, depende de sus dones espirituales, depende del Espíritu Santo. Sus dones constituyen la verdadera base de su carácter e idoneidad para ese ministerio. Claramente le dijo Moisés a Coré: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así, dice el versículo 5. Ahora, me llama la atención, el juicio no fue en el acto. Moisés dijo mañana. La demora en el tiempo, mañana, les estaba concediendo a estos revoltosos, a estos que querían ocupar una posición que no les fue asignada por el Señor, les estaba concediendo tiempo para reflexionar sobre su actitud equivocada. ¿Quién es suyo? El Señor mostrará quién es suyo, dijo Moisés. Estas son palabras semejantes a las que cita el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19, como si él estuviera tomando presente, o tuviera presente la historia acaecida en el desierto. Él escribe en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Se ven también dos pensamientos en el proceder divino: escogimiento y cercanía. Dos palabras: escogimiento y cercanía. ¿Por qué? Dice, al que él escogiere, él los acercará así. Moisés les achaca a estos revoltosos lo que ellos le enrostraron a él. De la misma forma que un día Elías había descargado sobre Acab la culpa de turbar a Israel. Porque cuando Acab vio a Elías, dice en 1 Reyes 18, verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando sus mandamientos. Así como el pueblo de Israel, como un cuerpo, había sido separado de las demás naciones, puesto aparte como la propiedad del Señor. Así dice el Levítico 20:16. Dice, habéis pues de serme santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los levitas se habían separado del conjunto de sus hermanos para servir especialmente al Altísimo con todo lo correspondiente a la adoración. De la misma manera, el apóstol Pablo se conservaba apartado para el Evangelio de Dios cuando escribe Romanos capítulo 1, verso 1. Según Deuteronomio 10, verso 8, la labor de los levitas tenía referencia a Dios y a su pueblo, cual siervo, los levitas, de ambos, de Dios y del pueblo de Dios. Así dice la palabra del Señor. Dijo Josías, más bien el rey, a los levitas, en 2 Crónicas 35, verso 3, servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. En el verso 10 se explica el motivo de la confabulación.
En el verso 11 se ve el verdadero objeto de sus ofensas contra Jehová. De igual modo, leemos cuando el pueblo rechazó el gobierno de Samuel, el Señor le dijo a Samuel lo que está registrado en 1 Samuel capítulo 8, verso 7. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Esto es lo que le dijo el Señor a Samuel, a mí me han desechado. Y el Señor dice en Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Queridos hermanos, esta historia, este episodio amargo en la historia de Israel, tiene un contenido con una lección bastante clara para los tiempos que vivimos. Sabemos que en la iglesia no hay autoridad eclesiástica. Hay un gobierno de Dios a través de los ancianos, de los guías espirituales que Él ha colocado. Nuestra obligación es someternos a los ancianos de la iglesia. Y si ellos están equivocados, porque es de humanos el errar y equivocar, nosotros como padres tenemos que hablarles y decirles, hermano, esto no está bien. Pero no querer desconocer, destronar, cambiar, sacarlos. No, esa no es nuestra atribución, es una atribución de Dios. No nos expongamos al juicio de Dios. Seamos creyentes que aprenden de estas cosas que les pasaron a los antiguos en el pasado. Que el Señor bendiga la palabra suya a cada corazón esta